El sistema de internados para indígenas americanos no fue solo un experimento educativo fallido, sino un intento deliberado de borrar la identidad indígena y reestructurar las sociedades nativas. Desde el siglo XIX hasta avanzado el siglo XX, el gobierno de Estados Unidos, a menudo en asociación con la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, retiró a los niños nativos de sus familias y comunidades y los colocó en internados lejanos. El objetivo no era la educación en el sentido tradicional, sino la asimilación para citar: mata al indio, salva al hombre. Desde el principio, estas escuelas fueron diseñadas para separar a los niños de sus culturas. A estudiantes de tan solo 4 años se les sacaba por la fuerza de sus hogares, se les prohibía hablar sus idiomas, se les despojaba de su ropa y nombres tradicionales, y se les prohibía practicar sus costumbres espirituales. Los abusos físicos, emocionales y sexuales eran desenfrenados. Muchos niños murieron por enfermedades, negligencia, abuso o desesperación, y como resultado fueron enterrados en tumbas sin marcar o mal registradas. El número total de los que se perdieron sigue siendo desconocido. Para empeorar las cosas, el esfuerzo fue patrocinado por el Estado. La Ley del Fondo de Civilización India de 1819 y la Política de Paz de 1869 financiaron estos esfuerzos, confiando a organizaciones religiosas la operación de las escuelas. Para 1926 aproximadamente, el 83% de los niños nativos en edad escolar estaban inscritos en esas instituciones. Las iglesias y el gobierno federal aún no han rendido cuentas completamente por su papel en este legado de abuso. Pero mucho antes de que los internados se convirtieran en una política federal, los líderes coloniales ya habían sentado las bases de lo que eventualmente se convertiría en un sistema de asimilación forzada. La idea era simple pero profundamente dañina. Si no se podía eliminar a los pueblos originarios mediante la guerra o las enfermedades, entonces era necesario, entre comillas, civilizarlos. Eso implicaba quitar a los pueblos originarios su cultura y sustituirla por las costumbres, religión e idioma de la América Blanca. Esto no era solo una creencia marginal. En 1789 líderes estadounidenses como Enrique Knox ya impulsaban políticas para asimilar a los pueblos originarios, especialmente a los niños. Knox pidió esfuerzos para, cito, impartir nuestro conocimiento a los pueblos indígenas en lugar de destruirlos. Pero detrás de las palabras bonitas había una verdad más oscura. La suposición de que las formas de vida nativas eran inferiores y que su supervivencia dependía de adoptar la cultura agraria blanca. Thomas Jefferson fue un paso más allá en 1803 diciéndole a la nación Choctaw que la agricultura y el hilado les servirían mejor que la caza, y que, siguiendo el ejemplo del hombre blanco, algún día podrían, cito, multiplicarse, como hicieron los estadounidenses. Los primeros experimentos de educación indígena en el siglo XVII fueron religiosos. Misioneros católicos y protestantes fundaron escuelas misionales para llevar el cristianismo a los niños indígenas. Estos incluían lugares como Santa María en Maryland y el Colegio Indio de Harvard en Massachusetts. El objetivo era menos sobre la educación y más sobre la conversión, para citar: salvar las almas nativas borrando sus tradiciones y reemplazándolas con enseñanzas inglesas y cristianas. Las niñas casi no recibían educación y los estudiantes se elegían principalmente por motivos políticos, como ser hijos de líderes nativos influyentes. Para 1700 y principios de 1800 comenzaron esfuerzos más formales. El Colegio Dartmouth y la Escuela de Misiones Extranjeras en Connecticut inscribieron a niños nativos, no para prepararlos para el liderazgo dentro de sus propias comunidades, sino para convertirlos en misioneros e intermediarios culturales que llevaran la religión y los valores europeos de regreso a su gente. Las cosas se aceleraron en el siglo XIX cuando Estados Unidos se expandió hacia el oeste. Las políticas de expulsión indígena obligaron a muchas tribus a salir del sureste y de los Grandes Lagos y a trasladarse a reservas más al oeste. Estados Unidos prometió proporcionar educación como parte de estas cesiones de tierras. Grupos cristianos inundaron las tierras de las reservas, ansiosos por abrir escuelas misioneras e impulsar aún más la asimilación. Los Choctaw fueron de los primeros en crear escuelas propias para niñas y niños, mientras que muchas otras tribus tuvieron que aceptar escuelas externas.
Después de la Guerra Civil, con las guerras indígenas aún en curso y el asentamiento occidental en auge, el gobierno de Estados Unidos redobló sus esfuerzos de asimilación. Los reformadores creían que los nativos tenían que adaptarse a la vida de los estadounidenses blancos o quedarse atrás. Esta creencia impulsó la creación de internados fuera de las reservas. Estas escuelas a menudo estaban lejos de las comunidades tribales y los niños eran llevados o forzados a asistir. Inicialmente, a cada reserva solo se le permitía que un grupo religioso administrara sus escuelas, pero varias iglesias pronto lucharon por tener acceso, a veces incluso compitiendo para convertir a los niños nativos. Aunque los internados recibieron más atención, también se construyeron escuelas diurnas para impulsar la asimilación. Eran más baratas y generaban menos resistencia entre los padres nativos. Escuelas como la Escuela Diurna India de Fallon, inaugurada en Nevada en 1908, reflejaban el impulso federal para educar y asimilar a los niños nativos. Ya sea que vivieran cerca de un internado o no, los sobrevivientes ofrecieron relatos de primera mano sobre su historia traumática. A los niños se les castigaba con violencia por hablar sus lenguas nativas, se les hacía soportar castigos humillantes y a menudo eran abusados sexualmente por el personal o por otros estudiantes. Muchos soportaron golpizas, hambre y deshumanización que dejaron cicatrices físicas y psicológicas de por vida. Algunos niños murieron por negligencia, mientras que otros simplemente dejaron de comer, sucumbiendo a la soledad, el miedo y la desesperanza. La pérdida de idioma, cultura, tradiciones de crianza y bases espirituales ha causado profundas heridas en comunidades indígenas. Esto se manifiesta hoy en día en altas tasas de suicidio, abuso de sustancias, enfermedades mentales, encarcelamiento y pobreza. La investigación científica, incluidos los estudios epigenéticos, respalda la idea de que el trauma puede heredarse biológicamente, lo que explica aún más el daño a largo plazo causado por los internados. Para entender mejor en qué consistían estas escuelas específicas, aquí hay un análisis más profundo de algunas de las instituciones más infames y desgarradoras que se encontraban dispersas en los paisajes olvidados de la frontera estadounidense. Estados Unidos no solo luchó contra los pueblos nativos en el campo de batalla, también los combatió en las aulas. Ningún lugar lo deja más claro que la Escuela Industrial India de Carlisle. Inaugurada en 1879 en Carlisle, Pensilvania, fue la primera escuela internado fuera de la reserva para niños nativos americanos. Para muchos, se convirtió en el modelo de cómo cortar el vínculo entre los jóvenes nativos y sus culturas. No se trataba solo de leer, escribir y aritmética, se trataba de borrar su identidad. Carlisle fue idea del capitán Ricardo Enrique Pratt, un exoficial del ejército que había luchado contra naciones nativas como los comanches y los cheyennes. Cuando terminaron las guerras indias, Pratt se dedicó a la educación, aunque su visión estaba lejos de ser amable. Se le recuerda por la cita antes mencionada que resumía la filosofía detrás de estas escuelas: mata al indio, salva al hombre. Consideraba que la cultura nativa era un obstáculo que debía eliminarse para que los niños indígenas se transformaran en estadounidenses como el hombre blanco. La escuela abrió en una antigua base militar, el mismo terreno que se usó para entrenar soldados durante la Guerra Civil. Tampoco fue una coincidencia. La disciplina de estilo militar estaba integrada en la vida diaria desde el primer día. Estudiantes marchaban en formación por el campus. Vivían en dormitorios segregados, seguían campanas, participaban en inspecciones y eran castigados con trabajo o confinamiento solitario si rompían las reglas. Los educadores civiles podían dirigir la escuela, pero parecía un campo de entrenamiento militar. El primer grupo de estudiantes provenía de las reservas Rosebud y Pine Ridge en Dakota del Sur. Llegaron después de un largo viaje a caballo, en barco de vapor y en tren, llegando a Carlisle poco después de la medianoche, bajo la oscuridad, para evitar las miradas curiosas de los habitantes locales. Sin embargo, no importó. La gente apareció de todos modos, ansiosa por ver qué estaba haciendo el gobierno con el llamado problema indio. Estos niños fueron solo los primeros de más de 10,000 jóvenes indígenas que cruzaron las puertas de Carlisle durante las siguientes 4 décadas. Provenientes de más de 140 diferentes naciones tribales,
Una vez que llegaban, la transformación comenzaba de inmediato. Les cortaban el cabello, les confiscaban la ropa tradicional y les quitaban objetos sagrados como bolsas de medicina y joyería. A los estudiantes se les asignaban nombres en inglés y se les prohibía hablar sus propios idiomas. A los niños les daban uniformes militares y a las niñas las obligaban a usar vestidos largos y conservadores. El personal de la escuela tomaba fotos de antes y después para presumir los resultados. Era una forma temprana de propaganda destinada a convencer a los legisladores y al público de que la asimilación estaba funcionando. El tiempo se repartía entre lo académico y la práctica. Los niños aprendían oficios como carpintería, trabajo en metal y herrería. A las niñas se les enseñaba trabajo doméstico, cocina, costura, lavandería y cuidado de personas. Fuera del aula, los estudiantes eran enviados a convivir y trabajar con familias blancas durante las vacaciones escolares. Allí practicaban inglés y ganaban pequeños salarios, mientras se mantenían alejados de sus verdaderas familias y culturas. A pesar de su dureza, Carlisle estaba ocupado. Los estudiantes jugaban en equipos deportivos, se unían a clubes de debate y marchaban en bandas. El graduado más famoso fue Jim Thorpe, un atleta de la tribu Sac y Fox, que llegaría a ganar oro olímpico y jugar deportes profesionales como en la National Football League. La banda escolar tocó en desfiles presidenciales. Sin embargo, estos momentos de reconocimiento no cambiaron el propósito para el que fue construida la escuela: obligar a los niños nativos a abandonar su identidad natural. En 1918, la escuela cerró y el ejército usó la propiedad como hospital en la Primera Guerra Mundial. Hoy en día, esos mismos edificios albergan el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos. Pero el legado de Carlisle no se ha desvanecido. Las familias de los exalumnos todavía visitan el lugar para recordar a sus antepasados, muchos de los cuales nunca regresaron a casa. Ahora Carlisle es visto no como un símbolo de educación, sino como una campaña para borrar la identidad indígena a través de los mismos niños destinados a preservarla. Fue una escuela que intentó reemplazar la cultura con la conformidad, y al hacerlo ayudó a generar generaciones de trauma que las comunidades indígenas aún están tratando de sanar. En el corazón del actual centro de Phoenix, Arizona. La Escuela Indígena de Phoenix alguna vez fue una de las escuelas residenciales fuera de la reserva más grandes y significativas en el sistema de escuelas residenciales indígenas de Estados Unidos. Fundada en 1891 por la Oficina de Asuntos Indígenas, formó parte del esfuerzo nacional para asimilar a los niños nativos a la sociedad euroamericana. Phoenix no fue la primera escuela en hacerlo, pero rápidamente se convirtió en una de las más destacadas. Las puertas de la escuela se abrieron en 160 acres de terreno en el pueblo de Encanto, después de que agentes del gobierno pasaran más de un año buscando un sitio adecuado. Comenzó como una escuela de servicio completo, educando tanto a niños pequeños como a adolescentes. Para mediados de la década de 1930, había cambiado su enfoque únicamente a los estudiantes de preparatoria. Pero desde sus primeros días, Phoenix siguió el mismo modelo establecido por Carlisle: obediencia, trabajo y transformación forzada. Para 1896, solo 5 años tras su apertura, la escuela ya tenía casi 400 alumnos. Ese número casi se duplicaría para el cambio de siglo. Gran parte de este crecimiento se dio bajo el liderazgo de superintendentes como Wellington, Rich, Harwood Hall y más tarde Samuel McCohen. Para apoyar la avalancha de nuevos estudiantes, los administradores ampliaron el campus. Un dormitorio para niñas, un hospital y otras estructuras tomaron forma. Pero aunque la escuela creció en tamaño, carecía de profundidad. La educación académica era mínima. Para 1897 solo había 4 maestros académicos en el personal. El enfoque no era la educación en el sentido tradicional. La verdadera prioridad era la capacitación vocacional. En Phoenix se esperaba que los niños nativos aprendieran oficios como contabilidad o carpintería. A las niñas se les enseñaban las mismas labores domésticas que en Carlisle. Muchos estudiantes eran obligados a participar en el sistema de salidas, donde los enviaban fuera del campus a trabajar en la ciudad, principalmente en empleos de mano de obra mal pagados. El objetivo declarado era la inmersión cultural, pero a menudo no era más que mano de obra barata.
A diferencia de Carlisle, donde los estudiantes podían vivir con una familia anfitriona, en Phoenix normalmente los estudiantes eran contratados para trabajar sin ese nivel de supervisión o apoyo. El abuso y la explotación no eran infrecuentes, y la promesa de asimilación a través del empleo rápidamente se volvió vacía. A medida que el superintendente McCohen impulsaba aún más la inscripción, el hacinamiento se convirtió en un problema serio. Se construyeron dormitorios nuevos, pero el campus seguía con dificultades. John B. Brown, quien asumió como superintendente en 1915, continuó con el énfasis de la escuela en la disciplina y el patriotismo. Una señal de esto fue la relación de la escuela con el servicio militar. En 1912, la Guardia Nacional de Arizona formó su primera unidad compuesta solo por nativos, integrada por estudiantes mayores de la Escuela Indígena de Phoenix. Durante la Primera Guerra Mundial, decenas de estudiantes y exalumnos de la Escuela Indígena de Phoenix se enlistaron para luchar por un país que aún no les había otorgado la ciudadanía completa. Ese acto de servicio cambió la opinión pública y llevó a la Ley de Ciudadanía Indígena en 1924. Pero bajo la superficie, las condiciones en la Escuela Indígena de Phoenix eran sombrías. Como muchas escuelas residenciales, estaba plagada de mala sanidad, hacinamiento y falta de atención médica adecuada. Estas condiciones facilitaron la propagación rápida de enfermedades como tuberculosis, sarampión y otros padecimientos. El personal a menudo no estaba capacitado y recibía un salario bajo. Los niños con síntomas no eran aislados y a veces ni siquiera se informaba a las familias cuando los estudiantes se enfermaban o morían. El informe Merriam de 1928 reveló lo que estaba sucediendo. Describió negativamente la vida en el interior. En muchas escuelas residenciales, incluida Phoenix, la desnutrición, el exceso de trabajo y el abandono eran comunes en Phoenix. A fines de 1899, un brote de sarampión fue mortal. En solo 10 días, más de 300 estudiantes contrajeron la enfermedad. Más de 60 desarrollaron neumonía y 9 murieron. Para algunos, ese episodio simbolizó todo lo que estaba mal con el sistema. El informe mostró que los estudiantes indígenas morían a más de 6 veces la tasa de sus compañeros blancos. Mucho de eso se debía a cómo se administraban estas escuelas. A pesar de estas tragedias, la Escuela Indígena de Phoenix siguió funcionando durante décadas. La era de la asimilación terminó, pero su impacto persiste en familias nativas. Muchos estudiantes dejaron la escuela despojados de su sentido de identidad. Algunos nunca regresaron a casa. Actualmente, el terreno de la antigua escuela es un parque de la ciudad. Algunos de los edificios originales aún permanecen en pie como recordatorio no solo de una institución educativa, sino de un sistema diseñado para borrar. Y mientras los descendientes de los exalumnos reflexionan sobre ese legado, la Escuela Indígena de Phoenix sigue siendo un símbolo poderoso de lo que se perdió, lo que sobrevivió y lo que nunca debe ser olvidado. Ubicada justo al sureste de Carson City, Nevada, la Escuela Indígena Stewart permaneció durante casi un siglo como un símbolo de asimilación forzada, disfrazada de educación. Desde su apertura en 1890 hasta su cierre en 1980, Stewart sirvió como el único internado fuera de la reserva para jóvenes nativos en Nevada. Y, como muchas escuelas en el sistema federal, operaba bajo una filosofía destinada a borrar la identidad indígena y reemplazarla por algo más estadounidense. La escuela Stewart no se construyó en silencio ni sin intención. El senador de Nevada, William M. Stewart, impulsó su financiamiento a nivel federal, pero en realidad fue la legislatura estatal la que ordenó su construcción primero. Fue la única escuela internado para indígenas que un estado construyó y luego vendió al gobierno federal. Ese acto por sí solo insinuaba cuánto apoyo institucional existía para la idea de borrar la cultura a través de la educación. Al principio, la escuela solo aceptaba niños tribales de Nevada, como los Paiute y Shoshone occidentales, pero pronto amplió su alcance. Con el tiempo, atrajo a estudiantes de más de 60 comunidades tribales de todo el oeste de Estados Unidos, desde los Hopi y Apache hasta los Mojave y Ute.
Para la década de 1930, la población estudiantil había crecido a entre 400 y 500 estudiantes cada uno. Traídos a Stewart con el mismo objetivo en mente, desde el primer día Stewart se manejó como un puesto militar. Se esperaba que los niños usaran uniforme, marcharan en filas y siguieran rutinas estrictas. La escuela prohibía el uso de lenguas nativas, peinados tradicionales y cualquier práctica cultural que no encajara dentro de los estándares euroamericanos. Se imponían enseñanzas cristianas, se realizaban bautizos en la alberca de la escuela e incluso se construyó una iglesia católica junto al campus. La vida en Stewart no solo era educación, como en otras escuelas, sino trabajo. Los estudiantes pasaban la mitad del día en materias básicas, aprendiendo inglés, matemáticas e historia de Estados Unidos. La otra mitad se dedicaba a la capacitación vocacional y al trabajo manual. Pero esto no se trataba solo de aprender oficios. La escuela dependía de este trabajo para funcionar. Los estudiantes eran cocineros, conserjes, peones y el equipo de mantenimiento que hacía funcionar la escuela. Por supuesto, no les pagaban por este trabajo. De hecho, las cosas eran tan agotadoras que apenas 3 años después de que la escuela abrió, los estudiantes organizaron una rebelión. Protestaron por las duras condiciones y el trabajo sin pago, lo que obligó a los funcionarios escolares a reunirse con sus padres, aunque el resultado fue modesto. Ahora los estudiantes tendrían calificaciones y podrían quedarse con parte del dinero ganado. Pero fue una rara ocasión de resistencia que dejó huella. Federico Snyder fue superintendente de esta escuela de 1919 a 1934, periodo más largo que cualquier líder previo. Durante su mandato, la asimilación seguía siendo la ley en todo el país. Pero después de la Ley de Reorganización Indígena de 1934 comenzó un cambio. El gobierno federal empezó a replantear sus políticas, avanzando hacia la preservación cultural en lugar de la destrucción. Snyder fue finalmente reemplazado por una líder, Cynthia Bowler, quien trabajó para alinear la escuela con estos nuevos valores. Ella abogó por la autogobernanza tribal e incluso ayudó a crear la cooperativa de artesanos Waipai Shoshone para que los artesanos nativos pudieran vender su trabajo en sus propios términos. Tampoco endulzó la situación, escribiendo de manera directa que los nativos en Nevada seguían siendo explotados económicamente y marginados socialmente por los empleadores blancos. Con el tiempo, y especialmente en la década de 1960, el enfoque de la escuela comenzó a cambiar. Se relajaron las restricciones de idioma, se introdujeron clases culturales y la instrucción académica empezó a tener prioridad sobre el trabajo vocacional. Pero incluso cuando la escuela se modernizó, el daño ya estaba hecho para muchos. Cuando Stewart cerró en 1980, más de 30,000 niños nativos habían pasado por sus pasillos. Algunos exalumnos recordaron su tiempo con orgullo, recordando deportes, amistades y logros, pero para otros los recuerdos eran más como heridas. A algunos niños les rapaban la cabeza al llegar, una práctica destinada a romper su identidad. A otros los rociaban con queroseno como castigo o disciplina. Tampoco eran incidentes aislados, sino que formaban parte de un sistema más amplio que dependía del miedo, el control y la humillación para forzar la obediencia. Frecuentemente se prohibía a los estudiantes contactar a sus familias. Algunos murieron bajo el cuidado de la escuela y se les dio poca explicación a sus familiares. El trauma que estos niños sufrieron no terminó cuando acabó el año escolar, lo siguió hasta la adultez y persistió a lo largo de generaciones. Hoy, la escuela indígena Stewart permanece como un recordatorio. Sus edificios de piedra aún permanecen en pie, algunos restaurados como parte de un centro cultural y museo para quienes recorren su campus. Ahora, los ecos siguen ahí, los pasos marchando en filas de voces obligadas al silencio y de resiliencia que se negó a ser borrada. Aunque la mayoría de las escuelas originales han cerrado o se han reutilizado, algunas aún funcionan hoy. Aunque sus misiones han cambiado, su existencia sirve como un recordatorio del pasado. Los niños nativos aún son retirados de sus hogares y puestos en acogida de forma desproporcionada. Reflejando las políticas de separación de la era de los internados, la Ley de Bienestar Infantil Indígena de 1978 tenía como objetivo detener estas prácticas, pero aún existen vacíos en su aplicación.
En última instancia, los líderes actuales piden un reconocimiento nacional de las atrocidades del sistema de internados. El gobierno de Estados Unidos nunca ha ofrecido una disculpa formal ni asumido responsabilidad significativa. Los sobrevivientes merecen justicia. Se deben preservar las historias de verdad y sanación. Las políticas deben cambiar y las futuras generaciones deben ser protegidas para que no repitan esta historia.